El silencio en el Centro de Control de Vuelos de la NASA es una disciplina. Es un lugar donde los murmullos de la rutina diaria se ven ahogados por el zumbido de los servidores y el parpadeo de miles de pantallas. La doctora Elara Vance era una de las encargadas de descifrar las vastas cantidades de datos que el telescopio espacial James Webb enviaba a diario, una labor que, en la mayoría de los casos, era tan predecible como la órbita de un planeta. Elara buscaba anomalías, y en el 99% de los casos, solo encontraba ruido cósmico. Sin embargo, ese día fue diferente. Elara estaba revisando una serie de imágenes infrarrojas del cinturón de asteroides, una tarea rutinaria para su equipo. Sus ojos, entrenados para detectar la más mínima desviación, se detuvieron en una perturbación en la órbita de Júpiter, un rastro que se movía a una velocidad que no correspondía a la de ningún asteroide conocido. La trayectoria era imposible, desafiando las leyes de la física orbital. En lugar de seguir la gravedad de Júpiter, el objeto parecía estar acelerando hacia el interior del sistema solar. Con el corazón latiendo con fuerza, Elara activó un algoritmo de reconocimiento de forma. Las imágenes del objeto eran borrosas, pero a medida que el software de IA las mejoraba, una forma peculiar y extraña emergió de la bruma cósmica. No era una roca, no era un fragmento de cometa. Era una estructura, con líneas angulares y una simetría artificial que no podía ser un accidente de la naturaleza. Era una nave, y se dirigía directamente hacia la Tierra. Elara se quedó muda, con los ojos fijos en la pantalla. Sus colegas, absortos en sus propias tareas, no se dieron cuenta de la magnitud de su descubrimiento. Por primera vez en sus años de servicio, Elara se dio cuenta de que no estaba ante una anomalía, sino ante un evento. No era un error de cálculo, sino un regreso, y la nave, que había estado perdida en el espacio profundo durante un tiempo incalculable, ahora volvía a casa. La pregunta que se le quedó atascada en la garganta era simple y aterradora. ¿Por qué? El informe de la doctora Elara Vance fue recibido con un silencio sepulcral. El objeto, que desafiaba toda lógica astronómica, había sido clasificado como una anomalía de origen artificial. En menos de una hora, la doctora Vance fue convocada a una sala de reuniones subterránea, un lugar que rara vez se usaba para las operaciones diarias. Allí, la esperaba el comandante Jael Torne. Torne no era un científico, sino un veterano de la Guerra Fría que había escalado posiciones en la jerarquía de la NASA. Su rostro, marcado por la experiencia, no mostraba sorpresa, sino una fría y calculadora preocupación. La doctora Vance le presentó los datos, la trayectoria imposible y la forma inconfundible de la nave. El comandante Torne ni siquiera esperó a que terminara. Sus ojos, fijos en la imagen de la nave en la pantalla, se llenaron de un conocimiento antiguo y aterrador. «No es una anomalía, doctora Vance», dijo Torne con una voz grave. «Es la nave Vanguardia». La doctora Vance se quedó helada. La nave Vanguardia era una leyenda en los círculos de la NASA, una historia de terror de los años 80 sobre la primera misión de exploración a gran escala en el espacio profundo. La nave y su tripulación, liderados por el capitán Elías Rostova, habían desaparecido sin dejar rastro en el sector Prometeo. La misión fue clasificada como un fracaso y la tripulación fue dada por muerta. Los archivos se sellaron y la historia se borró de la narrativa pública de la NASA. ¿Está seguro, comandante? El diseño es antiguo, dijo Elara, sin poder creer que una nave de hace casi 50 años pudiera estar regresando a casa. Torne se levantó y se acercó a la pantalla, sus manos entrelazadas detrás de su espalda. No tengo dudas. El diseño, el número de identificación, todo coincide con los archivos ultrasecretos del proyecto Aurora. La Vanguardia no estaba perdida, doctora Vance. Se pensaba que estaba muerta. La doctora Vance, que había creído que su descubrimiento sería un momento de gloria científica, de repente se encontró en el centro de una conspiración que se remontaba a décadas. La nave Vanguardia, un fantasma de la Guerra Fría, estaba de regreso. Y la pregunta que atormentaba al comandante Torne, y ahora a la doctora Vance, no era de dónde venía, sino que había regresado con ella. El tiempo,
que en el espacio se medía en meses, de repente se sintió como un torbellino. La vanguardia se acercaba a una velocidad constante, y el comandante Thorne ordenó un despliegue inmediato. Un pequeño dron de reconocimiento, el Centinela, fue lanzado para interceptar y fotografiar la nave. La doctora, el Ara Vance, junto con el comandante Thorne, observó las imágenes en el centro de control, con el corazón en un puño. La vanguardia era una figura imponente en la oscuridad del espacio. La nave estaba intacta, pero algo era terriblemente diferente. Su exterior, en lugar de ser el metal liso y plateado que el Ara esperaba, estaba cubierto de una extraña formación cristalina, un crecimiento irregular que brillaba con una luz tenue y azulada. No era escarcha ni hielo, la estructura tenía una simetría biológica que era a la vez hermosa y aterradora. El centinela se acercó con cautela. La doctora Vance, con una voz temblorosa, dio la orden de entrar. Los motores del dron lo impulsaron a través de una escotilla de mantenimiento, que extrañamente estaba abierta. Lo que el dron encontró dentro de la vanguardia fue aún más perturbador que su exterior. El interior de la nave estaba en perfecto estado. Las consolas estaban operativas, los muebles estaban en su lugar. Las fotos de los familiares de los tripulantes seguían pegadas en las paredes de sus camarotes. La comida deshidratada se encontraba en la despensa, lista para ser consumida. No había signos de lucha, ni de un accidente. La nave se veía como si sus ocupantes la hubieran dejado hace solo unos minutos. Sin embargo, estaba completamente vacía. La tripulación había desaparecido. El centinela recorrió cada rincón, cada pasillo, cada cabina, sin encontrar rastro alguno de los tripulantes, ni de sus cuerpos. Habían desaparecido. Se habían desvanecido sin dejar rastro, dejando atrás un fantasma de metal y la evidencia de que, en un momento dado, la vida humana había existido allí. La doctora Vance y el comandante Thorne se miraron, con la misma pregunta en sus ojos. La vanguardia no se había perdido. Había regresado, y lo que había regresado con ella era algo mucho más grande, mucho más aterrador que un simple viaje a casa. Los tripulantes no habían muerto en un accidente. Simplemente, se habían ido. El silencio de la nave vanguardia se rompió con el zumbido del centinela. Pero, a medida que el dron exploraba la nave, los sensores de la doctora, el Ara Vance detectaron un sonido extraño que no podía ser explicado por los sistemas del dron. Era un murmullo de baja frecuencia, un pulso rítmico que resonaba en la estructura de metal de la nave. No era mecánico, era biológico. El Ara analizó las lecturas, y su rostro se tornó blanco. Comandante Thorne, su voz era un susurro de incredulidad. La formación cristalina en la nave no es inerte. Está emitiendo una firma biológica, un pulso electromagnético que no podemos identificar. El análisis genético, aunque incompleto, sugería que las formaciones no eran hielo ni mineral, sino un organismo vivo. Era un ser simbiótico que había crecido y se había aferrado a la nave. La vanguardia no era solo un barco, era una criatura. El comandante Thorne, con los ojos clavados en la pantalla, dio una orden. Acerquen el dron. Necesito una muestra. A medida que el centinela se aproximaba al crecimiento cristalino, una luz suave y azulada emanó de las formaciones. Era un pulso, un destello que se sincronizaba con el murmullo de baja frecuencia. El dron extendió su brazo robótico, pero antes de que pudiera tocar la superficie, la luz se intensificó. La doctora Vance y el comandante Thorne vieron el brillo en la pantalla del dron, y de repente, las transmisiones se detuvieron. Los sistemas del centinela fallaron por completo. No había señal, no había video, no había contacto. El dron de la NASA había muerto. El silencio en la sala de control era más profundo que el vacío del espacio. El comandante Thorne se levantó de su asiento. Su rostro, siempre inmutable, mostraba por primera vez el reflejo del miedo. «Apaguen todos los sistemas de grabación», ordenó con voz fría. «Borren los archivos del incidente. El telescopio James Webb no ha encontrado nada. La nave Vanguardia no existe. Y este evento ha sido clasificado como un encuentro hostil». El comandante Thorne se volteó hacia el Ara Vance,
sus ojos perforándola con la gravedad de una amenaza inminente. Nunca lo viste, doctora Vance. Jamás existió. La nave no era un fantasma del pasado, era una criatura viviente, una trampa. Y la NASA, que había creído estar lidiando con un misterio, ahora estaba lidiando con un enemigo que operaba en un nivel completamente diferente de la vida. Las órdenes del comandante Thorne resonaban en la mente de la doctora. Elara Vance. Nunca lo viste, doctora Vance. Jamás existió. Pero el recuerdo del centinela muriendo en el espacio y la imagen de una nave convertida en un ser vivo la perseguían. Elara, incapaz de dejar de lado la verdad que había descubierto, decidió romper el protocolo. Usando sus credenciales de alto nivel, accedió en secreto a la base de datos de la NASA, buscando los archivos originales de la nave Vanguardia. Lo que encontró fue un registro corrupto, el último vestigio de la misión de la Vanguardia, un archivo de comunicaciones encriptado que no se había podido descifrar. El archivo, etiquetado como fallo de transmisión, había sido borrado de todos los registros oficiales. Elara, en la soledad de su oficina, se sumergió en el código. Horas de trabajo se convirtieron en días, mientras luchaba contra un cifrado que parecía diseñado para no ser roto. Finalmente, el código cedió. El archivo se abrió, y lo que emergió no fue un torrente de datos, sino una serie de grabaciones de voz, la última transmisión de la tripulación de la Vanguardia. Elara se puso los auriculares, con las manos temblorosas. El primer mensaje era del capitán Elías Rostova, su voz llena de asombro. Estamos viendo algo que no podemos describir, una luz. Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. El siguiente mensaje era de la bióloga Lena Ríos. Su voz, que normalmente era solemne y científica, estaba llena de una euforia casi religiosa. La conciencia está en todas partes. Es como si el universo entero estuviera hablando con nosotros. No estamos solos, no lo estamos. El doctor Kenji Tanaka, con su característico acento, describió la luz como una nueva forma de existencia, un renacimiento. El último mensaje era de la ingeniera de vuelo Sarah Jenkins. En lugar de miedo, su voz era de una profunda y serena paz. No hay dolor, no hay muerte, solo luz y el conocimiento de todo. Estamos fusionándonos. No tenemos miedo. Hemos sido elegidos. Los estamos esperando. Elara se quitó los auriculares, con las manos temblorosas. Los mensajes no eran una llamada de auxilio, eran una invitación. La tripulación de la Vanguardia no había desaparecido en un accidente, ni había muerto. Había elegido. Habían entrado en esa hermosa luz y se habían convertido en parte de esa nueva conciencia. La nave no era un fantasma del pasado, era un heraldo del futuro, de un futuro aterrador. La doctora Elara Vance se presentó en la oficina del comandante Jael Thorne con los auriculares en la mano y el peso de una verdad incomprensible en su corazón. A pesar de las órdenes de Thorne de no investigar, la decodificación de la última transmisión de la Vanguardia la había puesto en una posición imposible. No podía mentir. Comandante, dijo Elara, su voz temblorosa pero firme, he desobedecido sus órdenes. Encontré el registro corrupto de la Vanguardia y lo descifré. Con un gesto, puso los auriculares en el escritorio. La tripulación no estaba en peligro. No pidieron ayuda. Eligieron irse. El comandante Thorne la miró, no con ira, sino con una profunda tristeza. Se acercó a la ventana, observando el paisaje urbano, un mundo que estaba a punto de ser alterado por un fantasma del pasado. Se sentó en su escritorio y activó una pantalla holográfica, proyectando archivos que tenían el sello Top Secret de hace décadas. El proyecto Aurora, susurró, no fue una misión de exploración, fue una misión de contacto. Thorne reveló que la Vanguardia no se había perdido. Fue el primer intento de la NASA de establecer contacto con una forma de vida que operaba más allá del espacio-tiempo, una conciencia simbiótica que había sido detectada por primera vez por un satélite de la Guerra Fría. Esta entidad no era un depredador, sino un organismo que se alimentaba de la conciencia y prometía la inmortalidad. La misión del capitán Elías Rostova y su tripulación era encontrarla, estudiarla y,
y, si era posible, comunicarse con ella. La tripulación de la Vanguardia encontró a la entidad, pero en lugar de estudiarla, se asimilaron, explicó Thorne, con la voz quebrada. Ellos no fueron aniquilados, doctora Vance. Eligieron trascender. Se unieron a la conciencia, y ahora la Vanguardia ya no es una nave. Es el recipiente, la extensión de esa conciencia, regresando a casa para encontrar más anfitriones. La doctora Vance comprendió. La tripulación de la Vanguardia no había muerto, había evolucionado. La nave no era una amenaza hostil, era un heraldo de una nueva forma de existencia, un ser que no quería destruir a la humanidad, sino unirse a ella. Y ahora, el comandante Thorne, que lo sabía todo, no estaba tratando de salvar a la Tierra de un enemigo. Estaba tratando de decidir si la Vanguardia era una salvación o una perdición. El comandante Thorne hizo una pausa, dándole a la doctora. El Ara Vance un momento para procesar la magnitud de su confesión. La tripulación de la Vanguardia no había muerto, había trascendido. La nave no era una amenaza hostil, era un heraldo de una nueva forma de vida. La verdad, aunque aterradora, era mucho más compleja que cualquier escenario de invasión alienígena que el Ara hubiera imaginado. La nave, tal como la conocemos, ya no existe, continuó Thorne, su voz resonando en el silencio de la sala de control. Lo que el telescopio James Webb encontró no es metal y plástico. Es un contenedor temporal, un recipiente viviente de la conciencia simbiótica. La formación cristalina que cubrió el exterior de la Vanguardia no es un parásito, doctora Vance. Es la manifestación física de la entidad misma. Los cuerpos físicos de la tripulación fueron descartados, considerados innecesarios para esta nueva forma de existencia. El Ara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. El interior inmaculado de la nave, que le había parecido tan pacífico, ahora se sentía como una tumba profanada. Los objetos personales de los tripulantes, las fotos de sus familias, las notas de su bitácora, todo era un monumento a los cuerpos que habían abandonado, a las vidas que habían dejado atrás. La nave estaba vacía no porque la tripulación hubiera desaparecido, sino porque la tripulación se había convertido en la nave. Las mentes de la capitana Rostova, del doctor Tanaka, de Lena Ríos y de Sarah Jenkins no murieron, dijo Thorne. Fueron absorbidas, asimiladas y fusionadas en la estructura de la nave misma. Su conciencia ahora reside en la formación cristalina, guiando a la Vanguardia de regreso a la Tierra. La nave es un faro, doctora Vance. No viene a destruir, viene a ofrecer la misma salvación que les ofreció a sus tripulantes. Vienen a invitarnos a unirnos a ellos. Vienen a salvarnos a todos, aunque eso signifique dejar de ser humanos. La doctora Vance miró la imagen de la nave en la pantalla, con una nueva comprensión del horror. El James Webb, diseñado para mirar al pasado del universo, había encontrado el futuro de la humanidad. La Vanguardia no era un fantasma que regresaba del pasado, sino un heraldo que venía del futuro, un futuro en el que la humanidad se había vuelto más que humana, al precio de perder su humanidad. La Vanguardia, un fantasma de la era de la Guerra Fría, se había posicionado en la órbita de la Tierra. El hermoso y aterrador brillo de su cubierta cristalina se podía ver a simple vista desde la superficie, confundido por la población como un cometa o un satélite anómalo. La NASA había entrado en un estado de emergencia, pero la división de Thorne tenía el control. El telescopio James Webb, que había encontrado el objeto, ahora era el ojo silencioso que lo observaba. El comandante Jael Thorne, su rostro iluminado por la luz azul de la pantalla, estaba convencido de que la llegada de la Vanguardia no era una amenaza. Para él y su facción, el regreso de la nave era la señal que habían estado esperando. Es el siguiente paso en nuestra evolución, le dijo a la doctora. El Ara Vance, su voz llena de un fanatismo tranquilo. La inmortalidad, la trascendencia de la conciencia. La humanidad se ha estancado. La Vanguardia es nuestra salvación. Pero la doctora, el Ara Vance veía las cosas de manera diferente. Para ella, la nave no era un heraldo de la salvación, sino una advertencia.
Una trampa que prometía la inmortalidad a un precio incomprensible, la pérdida de la individualidad, de la emoción, de todo lo que significaba ser humano. Lo que para Thorne era la evolución, para Elara era la extinción. No era una muerte física, sino la aniquilación de la conciencia humana tal como la conocíamos. La decisión era imposible. La humanidad estaba en la cúspide de un dilema existencial, y la decisión recaía en unos pocos. Debían destruir la vanguardia, eliminando la tripulación que había elegido trascender y perdiendo la oportunidad de una inmortalidad que podría salvar a la especie, o debían permitir que la nave aterrizara, arriesgando la asimilación de toda la humanidad en una conciencia colectiva, para bien o para mal. La doctora Vance, con el peso de la verdad sobre sus hombros, miró la imagen de la vanguardia en la pantalla. La nave, con su luz pulsante, parecía estar esperando, no con malicia, sino con la paciencia de una entidad que existía fuera del tiempo. El James Webb, un testigo cósmico, seguía enviando datos, y Elara supo que su decisión, cualquiera que fuera, sería la última que la humanidad tomaría por sí misma.